Hoy nos embarcamos en una de las aventuras más grandes de la mente humana. Vamos a explorar ese momento, ese quiebre revolucionario en el que la humanidad dio un salto gigantesco. Pasamos de las explicaciones de los mitos al pensamiento racional. Un cambio que de verdad le dio forma al mundo en que vivimos hoy. A ver, todo esto arranca con una sensación que todos conocemos: el asombro. Esa chispa de curiosidad que sentimos al mirar el cielo de noche, al preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué las cosas son como son? Ese, y no otro, es el punto de partida de todas las grandes preguntas. Y ojo, que esto no es nada nuevo. El mismísimo Aristóteles ya lo tenía clarísimo. Él decía que la filosofía, que es básicamente el amor por el saber, nace justo ahí, en esa capacidad de maravillarnos, de no dar el mundo por sentado. Muy bien, para entender la magnitud de este cambio, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Hay que imaginarse cómo era el mundo antes de la filosofía. Un mundo donde el universo entero se explicaba con historias divinas, donde los dioses eran, pues, los que movían todos los hilos. En esas sociedades antiguas, los mitos no eran simples cuentos para dormir, para nada. Eran como el sistema operativo de la realidad. Daban respuesta a las preguntas más grandes: ¿de dónde venimos? ¿Por qué llueve? ¿Qué hacemos aquí? Ofrecían un mapa completo para entender la vida. Pensemos en un ejemplo súper claro. Si en la antigua Grecia caía un rayo del cielo, a nadie se le ocurrió pensar en cargas eléctricas o cosas así. La explicación era obvia y directa. Era Zeus, el jefe de los dioses, que estaba enojado o simplemente quería hacerse notar. Y aquí viene lo importante. Los mitos no eran mentiras. Eran sistemas que funcionaban a la perfección, daban un significado a todo, establecían lo que estaba bien y lo que estaba mal, unían a la gente como comunidad y, sobre todo, daban una sensación de seguridad en un mundo que a menudo parecía caótico. Pero entonces, algo empezó a cambiar. En medio de este mundo ordenado por los dioses y sus caprichos, apareció una nueva forma de pensar, una pequeña chispa de duda que iba a prenderle fuego a todo. Y lo increíble es que podemos ponerle casi fecha y lugar a esto. Fue hace más de 2500 años, en las ciudades costeras de Ejonia, lo que hoy es Turquía. Era un hervidero de culturas, de comercio, de ideas que iban y venían. El caldo de cultivo perfecto para que algunos empezaran a ver el mundo con otros ojos. Fíjense en el cambio de pregunta, porque es brutal. Pasamos de ¿quién hizo esto?, buscando una voluntad divina, un Dios responsable, a ¿de qué está hecho esto? La pregunta ya no era sobre el autor, sino sobre la materia, sobre la causa natural. Es un giro mental impresionante. Y a esta nueva herramienta, a esta nueva forma de explicar el mundo, los griegos le pusieron un nombre: logos. El logos es la razón, la lógica, la explicación que se basa en lo que podemos observar y argumentar, no en lo que dice una vieja historia. Se convirtió en la nueva navaja suiza para descifrar el universo. Aquí se ve clarísimo el choque de dos mundos, ¿no? Por un lado, el mitos, que es la historia sobrenatural, la voluntad de los dioses, algo que se acepta porque siempre ha sido así. Y por el otro, el logos, que busca una explicación racional, se fija en las leyes de la naturaleza y, sobre todo, pide pruebas. Es el paso del créetelo al demuéstramelo. Bueno, ¿y quiénes fueron los valientes que se atrevieron a usar esta nueva herramienta? Vamos a conocer a los protagonistas de esta aventura, los pioneros del logos. Aquí tenemos algunos de los pesos pesados de esta nueva era: Tales, Heráclito, Parménides, y un poco después llegaría el gran Sócrates. Cada uno, a su manera, fue poniendo un ladrillo en el edificio del pensamiento occidental que habitamos hoy. Pero si hay que nombrar a uno, al que dio el primer paso, al que encendió la mecha, ese fue Tales, un pensador de la ciudad de Mileto. Por eso se le conoce como el padre de la filosofía occidental. Tales se pone a observar la naturaleza y suelta una idea que para la época era una locura. Dijo: el principio de todo, el arjé, lo que está en el fondo de todas las cosas, es el agua. Veía que la vida la necesita, que cambia de estado, de sólido a líquido a gas, parecía tener sentido. Y aquí está la verdadera genialidad de todo esto. Hoy sabemos que Tales estaba equivocado, obvio, pero eso no es lo importante.
Que su respuesta fuera correcta o no, daba igual. Lo revolucionario, lo que cambió la historia, fue su método. Por primera vez, alguien intentaba explicar el universo buscando una causa dentro de la propia naturaleza, sin llamar a ningún dios a la conversación. Y esto nos trae de vuelta a nuestro mundo, porque ese cambio de método, ese primer pasito que dio Tales, desató una reacción en cadena que nos llega hasta hoy, hasta este mismo instante. Es que se puede trazar una línea directa, sin desvíos. Empieza con esa búsqueda racional en Grecia, se perfecciona con el método científico en el Renacimiento y explota en la increíble tecnología que nos rodea. Piénsenlo. Cada vez que usamos un GPS, vamos al médico o simplemente encendemos la luz, estamos disfrutando de los frutos de ese salto valiente. La ciencia moderna es hija directa de esa decisión de buscar explicaciones lógicas en el mundo natural. De alguna forma, ese mismo asombro que sintió un griego al mirar las estrellas es el motor que nos ha llevado a tener todo el conocimiento del universo literalmente en la palma de nuestra mano. Pero, ojo, es muy importante no cometer un error aquí. La llegada del Logos no significó la muerte del mitos, como dice esta idea, no vino a reemplazarlo, sino a sumar una nueva capa, una nueva dimensión para entender quiénes somos y dónde estamos. Y con esto cerramos, con una pregunta para seguir pensando. El Logos nos dio la ciencia, la tecnología, un poder increíble para cambiar el mundo. Está claro. Pero, ¿y los mitos? ¿Qué verdades sobre lo que significa ser humano, sobre el bien y el mal, o sobre el sentido de la vida nos siguen contando esas viejas historias? Quizás la respuesta es que, para entendernos del todo, necesitamos ambas cosas.